Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy repasaremos el concepto de presión, presión fluidostática, atmosférica, manométrica y absoluta. Revisaremos las unidades en algunos sistemas de medición y obtendremos algunas equivalencias entre estas unidades. Y también asignaremos una tarea sobre la presión fluidostática. Bien, en sesiones anteriores hemos definido ya el lenguaje termodinámico, ya definimos a un sistema delimitado por las paredes, que pueden ser rígidas, movibles, adiabáticas o diatérmicas, permeables o impermeables, dependiendo de si permiten el flujo de energía térmica, el flujo de material o cambios de volumen. Definimos también al estado de un sistema como el conjunto de valores de las variables termodinámicas, y este estado del sistema decimos que está en equilibrio cuando estas variables termodinámicas ya no son función del tiempo y son constantes en todo el sistema termodinámico. ¿Ok? También podemos dividir al sistema en fases, cada una de ellas con sus propios valores de propiedades termodinámicas y son uniformes en toda la fase. Dentro de estas variables termodinámicas tenemos variables intensivas y variables extensivas. En la sesión de hoy nos vamos a enfocar en una de las variables intensivas, que es la presión. ¿Ok? Y también dentro de las variables extensivas vamos a hacer hincapié en cómo podemos representar los cambios de las variables extensivas a partir de derivadas parciales más adelante en esta sesión. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La descripción de nuestro sistema, del sistema termodinámico bajo estudio, se lleva a cabo a partir de una función de estado. También le podemos llamar ecuación de estado, la cual nos va a describir una variable termodinámica, por ejemplo, la presión, y que va a ser función de las demás variables termodinámicas, extensivas e intensivas. Por ejemplo, una ecuación de estado nos describiría a la presión en función de el volumen, la temperatura, el número de moles. ¿Ok? De acuerdo. Por ejemplo, la ecuación del gas ideal es una ecuación de estado que nos describe en este estilo la presión de un gas. ¿Ok? Bien, también vimos que las variables termodinámicas las podemos manipular para que nos provean de un mayor sentido en un sistema. Por ejemplo, si dividimos el valor de dos variables, de una variable extensiva entre el valor de otra variable extensiva del mismo sistema, obtenemos una variable intensiva. Hicimos el ejemplo con la concentración, que es una variable intensiva, pero que obtenemos a partir de dos variables extensivas: la cantidad de sustancia en el sistema entre el volumen del sistema. Esta relación la conocemos como la concentración y es una variable intensiva. ¿Ok? Otro ejemplo que usamos fue la obtención de las propiedades que llamamos propiedades molares. Por ejemplo, conocemos si dividimos la energía interna, ¿ok? O definimos en el sistema que conocemos el cambio de energía interna y conocemos el número de moles. Si dividimos el cambio de energía interna por el número de moles, obtenemos el cambio de la energía interna por mol. ¿Ok? Esta es una propiedad molar que denotamos con este pequeño guión sobre
la U de la energía interna. ¿Ok? Entonces, obtenemos una energía interna por unidad de mol, que es una variable intensiva. Bien. Ahora vimos que estas funciones de estado, estas ecuaciones de estado, pretenden dibujar, esbozar esta superficie de estados posibles del sistema. ¿Ok? Es decir, si yo conozco una temperatura y un volumen, una función de estado debería predecir cuál es la presión dentro de esta superficie de posibles estados del sistema. ¿Ok? O también una función de estado, si yo conozco la presión y la temperatura, una ecuación de estado debería predecir cuál es el volumen dentro de esta superficie. ¿De acuerdo? Usualmente, o en muchos ejemplos, nos enfocamos solamente en algunas condiciones restrictivas de esta superficie de estado. Es decir, establecemos que la temperatura es constante y solamente estudiamos la variación de la presión con el volumen, o establecemos que la presión es constante y nos enfocamos en la variación del volumen con la temperatura, o el tercer caso, nos enfocamos en que el volumen es constante y estudiamos la variación de la presión con la temperatura. ¿De acuerdo? Esos son los tres casos que podemos restringir en esta superficie de estados posibles para facilitarnos la aproximación a este sistema. Esto quiere decir que vamos a estudiar diagramas de presión-volumen, donde la temperatura es constante. Vamos a estudiar diagramas volumen-temperatura, donde la presión es constante. Y vamos a estudiar diagramas presión-temperatura, donde el volumen es constante. ¿Ok? Solamente son rebanadas. Cada uno de estos diagramas van a ser rebanadas de esta superficie de estados posibles. ¿Ok? Para simplificar nuestra aproximación. ¿De acuerdo? Nuestras ecuaciones solamente van a poder predecir una de estas propiedades al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos a tener que establecer que una sea constante. Vamos a tener que darle el dato que tengamos de una segunda propiedad y la función de estado, con ese dato y esa restricción, va a poder predecir este posible estado. ¿Okay? Es lo que vamos a ir estableciendo. Bueno, ahora, platicamos de la presión, una magnitud escalar que la definimos como la fuerza normal, es decir, perpendicular, por unidad de área. ¿Ok? Aquí tenemos la fuerza, que es un vector, depende de la dirección y de la magnitud sobre la unidad de área. ¿Ok? Entonces, esta presión actúa sobre las fronteras del sistema, sobre los límites del sistema, actúa esta propiedad, esta presión, y es una variable intensiva. ¿Ok? Entonces, en nuestro pequeño ejemplo, vemos cómo un gas contenido en un volumen determinado ejerce una presión sobre las paredes, sobre los límites de este sistema. ¿Ok? Si nosotros aplicamos una mayor fuerza, como es el caso de este segundo diagrama, si aplicamos una mayor fuerza, aumentamos la presión ejercida sobre las fronteras del sistema. ¿Ok? Como nos dice aquí la definición. Si aumentamos la fuerza, la presión aumenta. Ahora, nuestra siguiente variable, el área. Si disminuimos el área,
aumentamos también la presión. ¿De acuerdo? Bien. Las unidades, para empezar a platicar de este concepto, usamos las unidades del Sistema Internacional Newton, fuerza, entre metro cuadrado, área. Y nos define a la unidad Newton por metro cuadrado, que le llamamos el pascal. ¿Okay? La unidad de presión del Sistema Internacional es el pascal, en honor a Blaise Pascal, que ustedes van a investigar un poco de este investigador en su tarea. ¿Okay? Bien. Ahora, platicamos de la definición de la presión fluidostática, que es la presión que ejerce una columna de líquido sobre un área, ¿ok? Y que está elevada cierta altura, ¿ok? Y llevamos a cabo esta conversión, donde partimos de nuestra definición de presión, fuerza sobre área, pero recordamos que la fuerza la podemos expresar como el peso del fluido, en este caso, masa del fluido por la aceleración de la gravedad, es el peso del fluido que está presionando a esta área. ¿Okay? Pero recordamos entonces también que la masa la podemos expresar en función de la densidad. ¿De acuerdo? Densidad es igual a masa sobre volumen, entonces la masa es igual a el producto densidad por volumen. Entonces nos queda ya esta simplificación sobre el área. Ahora la siguiente simplificación que hacemos es que el volumen de esta columna la expresamos como el producto del área, del círculo que está formando en la base y en la tapa, el área, veces la altura de esta columna, eso es el volumen, ¿ok? Y notamos entonces que expresando así el volumen podemos deshacernos, simplificar, quitando el área, ¿ok? Y nos queda entonces que la presión de este fluido ejercido sobre esta área es igual a la densidad del fluido por la altura a la cual llega la columna por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Entonces, si yo conozco la densidad de un fluido, si conozco la aceleración de la gravedad donde estoy haciendo el experimento, simplemente tengo que medir la altura y conoceré la presión. ¿De acuerdo? Vean que aquí hay un pequeño experimento. Aquí tenemos una columna de líquido, ¿ok? Que llega a cierta altura h, ¿ok? Y vean que estamos haciendo un pequeño experimento donde hacemos un orificio en la pared de, de esta columna, ¿ok? Entonces, a 3 distintas alturas, ¿ok? Lo que observamos es que el líquido abandona el sistema y en consecuencia llega a distintas longitudes, ¿no? Sobre esta mesa. Consecuencia de que a distintas alturas hay una distinta presión, ¿ok? Porque esa presión es función de esta altura h, ¿ok? Es lo único que está variando. La densidad es constante, es el mismo fluido, la gravedad es constante, no hemos movido de la locación, así que si hacemos un orificio en la parte alta, ¿ok? Tenemos una altura menor, ¿ok? A la cual este líquido sale, por lo cual hay una menor presión en este primer orificio y llega a una distancia más pequeña, ¿no? Porque no hay una presión suficiente. ¿Ok? En este segundo orificio, la altura de la columna es más grande, por lo cual, si sale por ahí, se abandona el líquido por ese orificio, llega a una distancia mayor. Y por último, la presión de este último orificio es
de una columna mayor, por lo tanto, puede llegar a una distancia más grande. ¿Ok? Bien, ahora, esta presión que está aquí en esta fracción de altura, la presión mayor a la cual podemos aspirar es la que está en el fondo de esta columna, ¿cierto? Bien, aquí entonces la presión con la que sale el líquido es función de la altura a la cual está el orificio, como nos predice nuestra ecuación de fluido, de presión fluidostática. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si esta presión es ejercida por una columna de agua, le llamamos presión hidrostática. Si la presión de este fluido es ejercida por el aire, le llamamos presión atmosférica, ¿ok? Es la que vamos a platicar ahora. Bien, en 1643, Evangelista Torricelli hizo este experimento en el cual colocó mercurio, muy valiente Evangelista Torricelli, así mercurio al aire, ¿no? Respirando estos vapores. Pero bueno, todo sea por la ciencia, dijo Torricelli. Y colocó varilla de vidrio, la cual inicialmente estaba completamente llena, ¿ok? Completamente llena de mercurio, y la colocó sobre este receptáculo que también tenía mercurio, ¿ok? Entonces, al liberar la parte inferior de la columna de vidrio, el mercurio, que ocupaba todo el volumen de la varilla, descendió hasta 76 centímetros de mercurio, ¿ok? Es decir, teníamos una presión ejercida por el aire, ¿ok? La cual en el equilibrio, parte del mercurio empuja hasta acá arriba, ¿ok? Y vean que aquí el lugar que estaba ocupando el mercurio está vacío, ¿ok? Aquí creamos un vacío, y la altura de la columna llega a 76 centímetros de altura, ¿ok? Platicamos también que esta presión que ejerce el aire sobre el mercurio es la que provoca la altura a la cual llega esta columna de mercurio. Si estamos a una presión atmosférica más baja, el mercurio llega a una altura más baja. ¿Ok? Así concluimos que la altura a la cual llega el mercurio es función directa de la presión atmosférica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 76 centímetros de mercurio son los que observamos a la presión que existe al nivel del mar. ¿Ok? Y conforme aumentamos la altura, la elevación de nuestro experimento, vamos a observar una menor columna de mercurio, porque la columna de aire que existe sobre este mercurio es más pequeña, hay menos aire a mayores alturas. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica la podemos medir en milímetros de mercurio, centímetros de mercurio. La podemos encontrar también en pulgadas de mercurio en el sistema inglés, consecuencia de que la altura a la cual llega el mercurio es directamente proporcional a la presión que ejerce el aire sobre este experimento. Bien, este fue el experimento de Torricelli. Ok, aquí tenemos una representación de ese experimento. Ok, gastó todo su dinero en este mercurio y colocó la varilla de vidrio y observó 76 centímetros de altura. ¿Ok?
Entonces, en honor a Torricelli, podemos encontrar también la unidad que llamamos Tor. ¿Okay? T-O-R-R, que es igual a 1 milímetro de mercurio. ¿Ok? En un momento vamos a ver esas equivalencias. Entonces, los Tor son unidades de presión atmosférica, ¿ok? En honor a quien hizo este experimento en 1643. Bien, aquí vemos de este lado derecho dos imágenes de la sofisticación de este experimento. Este equipo que ideó Torricelli después se le conoce como barómetro, ¿ok? Porque nos permite, de baros griego que significa presión, nos permite conocer la presión, en este caso del aire. Aquí vemos entonces un barómetro, ¿ok? La cual platicamos que la presión atmosférica depende de las condiciones del aire, depende de la temperatura y depende del contenido de agua que tenga el aire atmosférico, ¿ok? Entonces, este barómetro, vean que está indicando, quiere predecir las condiciones climáticas de acuerdo a la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces vean, los mayores valores de presión atmosférica, es decir, presiones más altas, las relacionan a un clima más seco. ¿Ok? Aquí dice very dry. Entonces, un aire seco, esperamos que tenga una mayor presión. ¿Ok? Que se ejerza una mayor presión. Y conforme va disminuyendo la presión del aire, el barómetro nos va indicando menores valores y predice entonces que conforme disminuye la presión barométrica, también llamada, aumentan las posibilidades de lluvia, ¿ok? Porque el aire se está cargando de humedad y eso disminuye su masa molar promedio, por lo tanto, tiene menor fuerza que ejercer sobre la superficie de la Tierra, ¿ok? Con mayor contenido de agua, ejerce menor presión, ¿ok? Lo que muestra aquí este barómetro. Entonces, mayor contenido de agua es igual a valores menores de presión atmosférica, presión barométrica, y pretendemos predecir que va a llover, ¿ok? Porque el aire se está cargando de agua, ¿ok? Hasta valores ya muy pequeños de presión barométrica, donde definitivamente esperaríamos tormentas, ¿no? Un aire muy cargado de agua. Bien, aquí vemos un ejemplo un poco más moderno, un barómetro que vean que está en, las unidades que tiene son pulgadas de mercurio, ¿ok? Esto ya está calibrado dentro de este barómetro, lo vamos a platicar más adelante, no es una columna de mercurio, sino que es una serie de resortes, un sistema de resortes que ejercen presión sobre la aguja y ese resorte está accionado por el aire que ingresa al resorte, ¿no? Entonces aquí, y ya hacen la equivalencia, hicieron una escala en, vean, está en pulgadas de mercurio para describir la presión atmosférica, ¿ok? En este de arriba vemos que también está en pulgadas de mercurio, vean, llega hasta 31 pulgadas de mercurio, ¿ok? Parte de 26 pulgadas de mercurio, es decir, la aguja parte desde 26, puede marcar valores en pulgadas de mercurio hasta más o menos 32 pulgadas de mercurio, ¿ok? Que si ustedes hacen el ejercicio van a ver cuál es la equivalencia de pulgadas a centímetros.
de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué simpático está este barómetro. Entonces, tal vez lo pidamos, ¿no? Para que nos llegue. Bueno, vean, aquí tenemos una gráfica de presión atmosférica, o vean que también le podemos llamar presión barométrica, en función de la elevación. ¿Ok? Entonces, de este lado tenemos la elevación sobre el nivel del mar en metros y va aumentando, ¿no? La elevación sobre el nivel del mar va aumentando en este sentido. Ok, esta gráfica es muy común y aquí usualmente ponen una playa, aquí ponen la Ciudad de México, aquí ponen La Paz, Bolivia, aquí ponen el Everest, etc. Entonces vean cómo la presión atmosférica en esta gráfica está en kilopascales, ¿de acuerdo? Nuestra unidad del sistema internacional, y vean cómo va bajando la presión atmosférica conforme aumentamos la elevación sobre el nivel del mar. ¿Ok? Ahora, sobre el nivel del mar, 0 metros, ¿qué presión tenemos? ¿Ok? Más o menos, no es exactamente, pero son alrededor de 100. Me parece son 101.3 kilopascales. En un momento vamos a ver esa equivalencia. ¿Ok? Bien. Pero lo que sí sabemos es que a 0 metros sobre el nivel del mar tenemos 76 centímetros de mercurio, o 760 milímetros de mercurio, ¿ok? Y también podemos definir que a 0 metros de elevación tenemos nuestra siguiente unidad, que es una atmósfera. ¿Ok? Esta es nuestra siguiente unidad de presión barométrica, que surge de nuestra definición, la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra a una elevación de 0 metros sobre el nivel del mar es una atmósfera. ¿Ok? Entonces, en la Ciudad de México estamos a menos de una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? De presión atmosférica. Bien, ahora una situación que podemos observar, consecuencia de la presión atmosférica distinta en elevaciones, es el rendimiento que tenemos cuando hacemos ejercicio, ¿ok? Muchas veces escuchamos que en las competencias deportivas nos hacen hincapié cuando una competencia no se lleva a cabo al nivel del mar, ¿ok? ¿Ustedes tienen alguna idea de cuál es la razón de por qué se nos hace hincapié de la elevación sobre el nivel del mar en una competencia deportiva? Por la Por presión que la va falta a de aire implicar también. en los jugadores, ¿no? Ok, bien, tenemos dos opiniones muy cercanas. Así es, vean, el aire disponible, o sea, el aire, la concentración del aire, es decir, contenido de oxígeno en el aire a 0, a 2000, a 4000, el contenido de oxígeno, es decir, 21% del aire, realmente no cambia tanto, ¿ok? La concentración del oxígeno no cambia tanto, ¿ok? Lo que sí cambia es la presión con la cual el oxígeno puede ingresar a las células, ¿ok? Es decir, ese 20% de oxígeno del aire es más fácil, tiene una mayor presión con la cual ingresar a las células a través de los alvéolos, ingresar a las células, ¿ok? Pero a mayor altura la presión es menor, ¿ok? La concentración es parecida,
de oxígeno, pero tiene menos presión con la cual ingresar a los alvéolos. ¿Ok? Entonces, sí, un atleta, una deportista que esté acostumbrada a entrenar a 0 metros sobre el nivel del mar, bueno, los alvéolos de esta persona están acostumbrados a esa presión barométrica, a que el oxígeno ingrese sin mayor esfuerzo a su sistema, pero si va a competir a mayor altura, el oxígeno tiene menos presión para ingresar a sus alvéolos. ¿Ok? Entonces, es recomendable acostumbrar al cuerpo a estos niveles de presión atmosférica, que para que si se tiene que competir a niveles mayores, el cuerpo esté acostumbrado, ¿no?, a recibir un menor volumen de oxígeno, consecuencia de menor presión atmosférica. Bien, entonces, personas que van a competir en maratones, etcétera, suelen elegir centros de competición, centros de entrenamiento a alturas mayores, como me parece que existe el centro Otomí en el Estado de México, que está a una altura mayor que la Ciudad de México y permite a los atletas tener mayor resistencia o que estén acostumbrados a captar el oxígeno a menores presiones atmosféricas. Entonces, cuando bajan del centro de entrenamiento y llegan a la competición, por ejemplo, a nivel del mar, pues su cuerpo va a disfrutar, ¿no?, de ese oxígeno. Con la gasolina pasa lo mismo, exactamente. La combustión en el motor de 4 tiempos de combustión interna también depende del contenido de la presión que el oxígeno tenga para funcionar como comburente en el motor a combustión interna. ¿Ok? Entonces, al nivel del mar tenemos una combustión más completa que lo que tenemos aquí en la Ciudad de México. Consecuencia de que el oxígeno a nivel del mar tiene lo que vamos a llamar una presión parcial más grande que a alturas mayores. En alturas mayores el oxígeno tiene una menor presión parcial. ¿Ok? Es decir, a 0 metros, mejor combustión más completa, y a alturas mayores, una combustión menos completa, ¿ok? Menos eficiente. Bien. ¿Puede repetir lo último que dijo? ¿A mayor qué? A mayor presión parcial del oxígeno, es decir, cuando estamos al nivel del mar, a una atmósfera, hay mayor presión parcial del oxígeno. Entonces, los motores de combustión interna tienen, digamos, mayor eficiencia, llevan a cabo una combustión más completa que si ese mismo motor a una elevación mayor, donde hay una menor presión parcial del oxígeno. Allí la combustión es menos eficiente, ¿no? Gracias. Va que va. Bueno, hay otros ejemplos. Por ejemplo, los buzos también tienen que tener en cuenta la presión atmosférica para que cuando ingresan al océano, sus pulmones tienen la presión atmosférica y su sangre también. Entonces, cuando pretenden regresar a la superficie, tienen que hacerlo de manera suave para equilibrar la presión del oxígeno en sus pulmones y en su sangre, para que no creemos burbujas
dentro de la sangre, ¿ok? Entonces, el oxígeno que ingresó a la sangre a presión atmosférica y después dentro del océano comprimimos más a ese oxígeno que ingresó a la sangre de esta persona. Cuando vuelve a emerger, cada vez hay menos presión, ¿no? La columna fluidostática del océano va disminuyendo. Entonces, el oxígeno en la sangre va teniendo menos presión cada vez. ¿Ok? Entonces, este cambio tiene que ser muy suave. De lo contrario, el oxígeno en la sangre se desolubiliza en forma de burbujas. Y, bueno, es muy peligroso, ¿no? Formar burbujas dentro de la sangre. Puede crear un aneurisma. Entonces, la persona que está ascendiendo dentro del océano aún lo tiene que hacer en un ascenso muy controlado para que el oxígeno que solubilizó su sangre no forme burbujas, ¿ok? Y pueda regresar a la superficie sin ese efecto, ¿no? Que, bueno. Bien. Ahora, aquí tenemos algunas equivalencias. Les recomiendo esta página de Sigma Aldrich, que es un proveedor de reactivos, de sustancias químicas especializadas. En esta página tiene algunas calculadoras, algunas aplicaciones. Por ejemplo, esta es de conversión de presión. ¿Ok? Entonces, ustedes ponen un valor que quieran convertir, que quieran conocer, y la calculadora les da ese valor. ¿Ok? Este es un truco. En un momento vamos a hacer ejercicios para ver de dónde salen estos valores. ¿Ok? Entonces, vean aquí en la parte de abajo, yo puse una atmósfera de presión, ¿no? Estamos a una atmósfera a nivel del mar, por ejemplo. Y vean que corresponde, algunas de las que ya hemos platicado, son 760 torr, que es lo mismo que milímetros de mercurio. ¿Ok? Por ejemplo, en la Ciudad de México, 585 torr, ¿no? 585 milímetros de mercurio, que sería menor que una atmósfera. Bien, aquí tenemos otra, son los newtons en nuestra definición original de presión, newtons por metro cuadrado. Una atmósfera son 101.325 newtons por metro cuadrado. ¿Ok? 101.000. Después, su equivalente en un número más manejable, 101.325 kilonewtons, ¿no? Es lo mismo. Mismo valor numérico, solo cambiamos usando el prefijo kilo. O también podemos cambiarlo a meganewton, ¿ok? 0.101325 meganewtons por metro cuadrado. O, ahora no cambiando los newtons, cambiamos de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Pero vean que se mantiene el valor numérico. 10.1325 newtons por metro cuadrado. Ok. Bien, ahora de este lado izquierdo, vean, tenemos el pascal, mismo valor numérico, claro, por definición, es el mismo valor numérico que los newtons por metro cuadrado, 101.325 pascales es la presión a una atmósfera. Después tenemos aquí megapascales. El megapascal se usa mucho más que los pascales en la industria, ¿no? Y que es, pues, 0.1325. También tenemos el hectopascal y el kilopascal, ¿no? Después me voy a saltar esta, pero vamos a definir a el bar, ¿no? De barómetro, de presión barométrica. Una atmósfera es igual a 1.01325
bares. ¿Ok? Bien, ahora todo esto, las que hemos platicado, están en newton por metro o por centímetro. Ok, el pascal también, no. Su definición está en newtons por metro cuadrado. Esta unidad un poco empírica, el torr, puede estar en milímetros, en centímetros. Y ahora tenemos el sistema inglés, ¿ok? 14.6959, etcétera. Se le llama en el sistema inglés, que en la industria es muy utilizado, son las psis, ¿ok? Libra por pulgada cuadrada, ¿no? Unidad de fuerza en el sistema inglés, la libra fuerza, por unidad de área en el sistema inglés, la pulgada cuadrada. Y para resumir, le ponemos psi, ¿ok? Bien, para encontrar estos valores de psis, pues utilizamos cuáles son las equivalencias de kilogramo fuerza a libra fuerza, que llamamos LB fuerza, o también LB vector, ¿no? Quiere decir libra fuerza. Y también necesitamos la equivalencia de pulgada y centímetro, por ejemplo, o metro, para encontrar este valor. Ok, vamos a hacer entonces un ejercicio, ya que conocemos ya más unidades, ya conocemos la unidad de atmósfera, torr, bar, pascal, newton metro cuadrado y las psis. Les voy a compartir el pizarrón para que hagamos un pequeño ejercicio y ver de dónde salen estos valores. Algunos de ellos, pizarra. Bien. Vamos a empezar con la definición de un pascal. Que es igual a un newton por metro cuadrado. Ok. Bien. Ahora, en el sistema CGS, que no está en nuestra tabla que vimos de esquema Aldrich, porque el sistema CGS es un poco antiguo, ya no se utiliza tanto, pero ustedes puede que lo encuentren todavía. Entonces lo voy a poner CGS. Uy. Que significa centímetro, gramo, segundo. ¿Ok? Es un sistema de unidades que se usaba mucho antes. Bien. Aquí está. Me estaba traicionando la tecnología, como siempre. Bien, CGS. Entonces, la unidad de fuerza en el CGS es la DINA, ¿ok? Y la equivalencia con el Newton es de 10 a la 5 DINA, ¿ok? DIN o DINA, como ustedes la encuentren, sobre la unidad de área en el sistema CGS, comparada con el metro, es el centímetro cuadrado, ¿ok?
Entonces, un pascal va a ser igual a esta conversión. Si ustedes hacen esta 10 a la 5 entre 10 a la 2, ¿ok? Van a encontrar, y esto al cuadrado, para hacer la equivalencia, van a encontrar que un pascal es una dina por centímetro cuadrado. ¿Ok? Este es el sistema CGS, un sistema antiguo que ya no está muy en uso, pero ustedes pueden llegar a encontrarlo. ¿Ok? Bien. Vamos a ahora hablar de la presión fluidoestática y usar esas unidades para encontrar equivalencias. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la presión fluidostática es igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura que tenga esa columna de líquido. Pero, la densidad es función de la temperatura. ¿Ok? Entonces debemos, si somos muy estrictos, como somos aquí, debemos especificar la densidad y la temperatura de este fluido. ¿Ok? En nuestro experimento realmente no hemos platicado de la temperatura. ¿Ok? Entonces, si modificamos la densidad del fluido, va a alterar la presión. ¿Ok? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo a qué densidad estás hablando. ¿Ok? Entonces, por convención, ¿cuáles son estas convenciones? Las condiciones estándar para definir esta altura. ¿Ok? Entonces, les voy a escribir la densidad del mercurio a 0 grados Celsius. ¿Ok? O 273.15 Kelvin, 0 grados Celsius. Y a la presión atmosférica de una atmósfera, es decir, al nivel del mar, la densidad de ese mercurio, del mercurio, es de 13.5951 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ok? Este es el valor a 0 grados Celsius y una atmósfera para el mercurio. Si creamos una columna de mercurio, en estas condiciones, esta es la densidad que usamos para crear esa columna. ¿Ok? Entonces vamos a definir a un TOR como ρg por h. ¿Ok? Esta es la unidad de presión. ¿Ok? Entonces vamos a ir sustituyendo los valores. Densidad es 13.51 gramos centímetro cúbico. ¿Ok? Voy a hacer espacio por aquí. Después multiplicamos la aceleración de la gravedad. ¿Ok? A una atmósfera que son 980 .665 centímetros por segundo cuadrado. ¿Ok? Y después la altura. ¿Qué altura ponemos? Bueno, queremos poner un centímetro. ¿Ok? Entonces, un TOR
va a ser igual a 1333.22 dinas, porque estamos en CGS, por centímetro cuadrado. Y esto con nuestra equivalencia de newtons, esto es igual a 133.32 newton metro cuadrado. Profe, Sí, a mí me dio 13.332.2. 13.000, o sea, un... Ah, ok, sí, ya vi mi error. Bien, aquí en el centímetro, es 10 a la menos 1 centímetro. Ok, bueno, entonces, platicamos ya del TOR, vamos a platicar ahora del... Entonces, definimos a una atmósfera como igual a 760 TOR, ok, y esto es igual a, como ya tenemos la equivalencia de TOR a Newton metro cuadrado y a Dina por centímetro cuadrado, 760 TOR son igual a 101.325 Newton metro cuadrado. Ok. Y esto es igual a 1.01325 por 10 a la 6 dinas centímetro cuadrado. Ok. De ahí viene ese 101.325 que veíamos en nuestra calculadora de Sigma Aldrich. Ok. Bien. Entonces ya estamos completando nuestra tabla, entendiendo de dónde vienen. Vamos a definir ahora el bar. Un bar se define, 3 rayas de definición, como 10 a la 6 dinas por centímetro cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es igual, como ya tenemos la equivalencia de Newton a metro cuadrado, esto es igual a 10 a la 5 Newton metro cuadrado. Ok, eso es un bar. Y entonces, si lo convierto a atmósferas, ¿no? Con esta equivalencia que tenemos aquí arriba, una atmósfera son 101.325 newtons por metro cuadrado. Entonces, 10 a la 5 newtons por metro cuadrado en atmósferas son 0.9869 atmósferas. Ok, bien.
Entonces tenemos ya estas equivalencias. Vamos a ir armando más, pero por ahora nos quedamos con que ya sabemos cómo convertir atmósferas a bar, atmósferas a Newton por metro cuadrado, es decir, a pascales, y a torr también. ¿Ok? Bien, vamos a seguir hablando entonces de la presión en términos de... Bien, entonces las unidades ya vimos de dónde salen estos números, casi todos. Nos falta hablar más adelante de la pulgada, pero simplemente es encontrar las equivalencias de kilogramo con libra y pulgada con metro o centímetro. Bien, entonces les dejo este enlace para que pues lo usen, ¿no? Les va a ser útil. Bien, aquí vemos ya un resumen. Ya conocemos la unidad pascal, la definición, ya conocemos el bar, presión atmosférica. Miren, aquí está una columna de agua. Aquí para conocer esta equivalencia necesitamos la densidad del agua a 0 grados Celsius, ¿ok? Para conocer cuál es el equivalente de 1 metro de columna de agua con cualquier otra unidad, en este caso pascales. Milímetros de mercurio, ¿ok? 1 milímetro de mercurio. Aquí nos dicen a lo que equivale. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Un torr es lo mismo que 1 milímetro de mercurio. Y libra fuerza por pulgada cuadrada, sí. Aquí está la equivalencia, ¿no? Con kilogramo fuerza, centímetro cuadrado. Bien, ahora vamos a platicar un poco de la llamada presión manométrica. Presión que es la diferencia entre la presión absoluta de un sistema y la presión atmosférica o barométrica. ¿Ok? Entonces, si tomamos como ejemplo, este arreglo es un tubo de vidrio que contiene un líquido, un tubo en U, ¿ok? Que está abierto a en este caso, en la primera imagen, está abierto a la atmósfera, ¿ok? Y la presión 1 es igual a la presión 2, es decir, este líquido por ambos extremos de este tubo se está recibiendo la misma presión, ¿no? Por ejemplo, la presión atmosférica. Si nosotros abrimos ambos extremos a la presión atmosférica, pues es la misma presión en ambos lados. Presión 1 es igual a presión 2. ¿Ok? Ahora vamos a conectar entonces a este lado de nuestro tubo. Vamos a ejercer una mayor presión ahora, ¿no? Por algún medio mecánico. Vamos a ejercer una mayor presión, ¿ok? Con lo que una mayor presión empuja al líquido de este lado, ¿ok? Y lleva al otro extremo a una mayor altura, ¿ok? Esto quiere decir que la presión 1 es mayor que la presión 2. Y veríamos en este tubo una diferencia de alturas, ¿ok? En este caso, la presión 2 podemos pensar que es la presión atmosférica, ¿ok? Y nosotros en este extremo inducimos una mayor presión que la atmosférica, ¿ok? Ahora, de este lado, si retiramos esta fuente de presión, ¿ok?
y dejamos que ahora la presión 2 de este lado sea mayor, bueno, lo que observaríamos es que el líquido se regresa, ¿no? Hay una diferencia de alturas, consecuencia de que este extremo ahora ejerce una mayor presión sobre el líquido y el líquido ahora asciende de este lado. Entonces, la presión 2 es mayor ahora que la presión 1. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo relacionamos las presiones? ¿Ok? Conocemos ya el valor de la presión atmosférica, ¿ok? La cual tiene cierto valor, una atmósfera, por ejemplo, o 0.98 atmósferas, etcétera, ¿no? Es lo que nos está marcando esta línea, ¿no? La presión, el valor de la presión atmosférica. Ahora, vamos a definir la presión de vacío, ¿ok? O presión absoluta. Entonces, la presión absoluta es la que ejerce el universo, digamos, sobre un sistema. Por ejemplo, cuando no tenemos partículas, es decir, por ejemplo, en el espacio exterior, la presión absoluta es 0. ¿Ok? Y conforme, por ejemplo, aquí, si partimos de una atmósfera sin partículas, o de 0 atmósferas, la presión absoluta es 0. ¿Ok? No hay quien ejerza presión sobre un área. ¿Ok? No hay partículas. Presión absoluta es 0. Entonces, cuando tenemos ya la formación de una atmósfera de partículas sobre un sistema, se crea, ¿no? La presión atmosférica, que es la que estamos sintiendo nosotros en este momento, la presión atmosférica. ¿Cuánto nos distancia de este 0, ¿no? De esta presión absoluta de 0. ¿Ok? Bien, entonces, ahora la presión manométrica nos va a indicar cuánto nos estamos alejando de la presión atmosférica. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros inflamos un globo, es decir, ingresamos presión por un medio mecánico a un sistema, vamos a crear cierta cantidad de presión que le llamamos entonces la presión manométrica, la presión que mediríamos dentro de este sistema, la presión que creamos por ese medio mecánico es la presión manométrica. ¿Ok? Vean que parte de la presión atmosférica, ¿ok? Es mayor que la presión atmosférica, esa presión manométrica. Ahora, si nosotros creamos una presión, afectamos a la presión atmosférica, creando un vacío, ¿ok? Es decir, vamos a crear una presión manométrica negativa, ¿ok? Esto lo relacionaríamos con un vacío, ¿ok? Si hacemos que el sistema tenga una presión menor a la atmosférica, crearíamos una presión de vacío negativa. ¿Ok? Vean, la presión absoluta nunca es negativa. Puede ser 0, pero siempre va a tener valores positivos, ¿no? Por la presencia de una atmósfera, por la presencia de un sistema mecánico que aumente la presión del sistema, ¿ok? O si creamos una presión donde se disminuya la presión atmosférica, en una presión menor a la atmosférica en el sistema, creamos una presión de vacío. ¿Ok? No significa que la presión del sistema sea negativa, simplemente que estamos alejándonos del valor de la presión atmosférica. La presión
absoluta siempre es positiva. ¿Ok? Entonces, vean, aquí tenemos una pequeña ecuación que nos dice que la presión absoluta es igual a la suma de esta contribución, de la contribución de la presión atmosférica, y la contribución de la presión manométrica, lo que ingresemos al sistema como presión mecánica. ¿Ok? La suma de estas dos flechas es la presión absoluta. ¿Ok? Ahora la presión manométrica puede disminuir alejar al sistema de la presión atmosférica. ¿Ok? En ese caso sería presión atmosférica menos presión manométrica. ¿Ok? Pero el valor no va a ser negativo, simplemente es menor que la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces en los sistemas en los que vamos a platicar, vamos a hablar de la presión del sistema. ¿Ok? Entonces la presión que medimos con un instrumento que llamamos manómetro. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que esa presión contribuye a la presión atmosférica para crear la presión absoluta. ¿Ok? Lo que nosotros medimos en un manómetro es este lado, ¿no? Esta presión manométrica. Bien. Ahora voy a hablar de su tarea. Que es investigar el experimento de los vasos comunicantes. ¿Ok? Y como conclusión de esta investigación, necesitamos que nos demuestren o que nos digan qué presión hay en el fondo de cada columna de estos vasos comunicantes. ¿Ok? Esto lo voy a poner en Edmodo para que allí pongan su pequeña investigación para el próximo martes y aquí la comentemos. Bien, una última cuestión que vamos a platicar hoy es sobre el cálculo de estas propiedades. En especial del manejo de las variables termodinámicas cuando son manipuladas con las ecuaciones del cálculo, ¿no? Las herramientas del cálculo. Bien, entonces vamos a hablar de, si yo tengo una función, una variable, por ejemplo, una variable z, que puede ser una función de estado, puede ser la energía interna, puede ser la entropía, puede ser la energía de Gibbs, etcétera, ¿no? Tiene un nombre genérico por ahora que le vamos a llamar z. Y esta z es función de variables termodinámicas, ¿ok? Que pueden ser la presión, el volumen, el número de moles, etcétera, ¿no? Aquí le ponemos el nombre genérico de X, Y, Y, ¿ok? Entonces, si tanto estas variables X y Y, o presión, volumen, temperatura, etcétera, varían de manera infinitesimal, es decir, variaciones de X o de Y, o de volumen, o de temperatura, etcétera, podemos escribir cómo varía, cómo es
consecuencia de estas variaciones, como es la variación en la función z. ¿Ok? Ok, para describir esto, vamos a utilizar las derivadas parciales. Los cambios de la variable z van a ser igual a, en este caso, la parcial de z con respecto a x, cuando la otra variable es constante, y tomando en cuenta cómo cambia x, los cambios infinitesimales, ok, más ahora la parcial de z de nuestra función interés entre los cambios de la segunda variable, cuando la otra variable es constante, por cuánto varió esa variable. ¿Ok? Esta es la diferencial total de la variable z. ¿Ok? Y nos va a servir cuando necesitemos navegar en los cambios que van a tener nuestras funciones termodinámicas con respecto a cambios en presión, volumen, temperatura. ¿Ok? Esto es una diferencial total. Bien, ¿para quién se cumplen estas diferenciales totales? Para funciones de estado. ¿Ok? Quienes no dependen de la trayectoria. ¿Ok? Esto se cumple para estas funciones de estado. No se cumple, no puedo escribir esto para funciones de trayectoria como el calor o el trabajo. ¿Ok? Solo para funciones de estado como la energía interna, como la entropía, como la energía de Gibbs. ¿Ok? Y simplemente las parciales nos están diciendo cómo está variando nuestra función de interés, z, con respecto a x, y cómo está variando z con respecto a y. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a usar para definir las relaciones de las funciones de estado con las variables termodinámicas. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Vamos a continuar el próximo martes. Vamos a ver algunos ejemplos de manómetros y vamos a empezar a calcular presiones para sistemas que llamamos gases ideales. ¿Ok? Y también entonces les dejo su tarea de los vasos comunicantes para que veamos allí qué sucede. ¿De acuerdo? Sí, profe.